Bueno, soy Jaro el Trompetero, soy un director y productor que pues lleva muchísimo tiempo haciendo películas. Siempre ha soñado con venir al Festival de Cine de las Montañas acá en Salento. Es un espacio muy importante para la cinematografía nacional, es un ejemplo, es un semillero de cosas maravillosas este festival. Y pues nada, muy contento de estar acá presentando mi última película que se llama Lactar. Pues Salento me parece que pues, es un lugar bellísimo por su atractivo turístico, su gastronomía, bueno, todo lo que tiene alrededor, pero lo que más me ha gustado es lo que está al otro lado, es lo que no es turístico ni es lo que la gente viene a buscar, y es ese caldo de cultivo de ideas, de formas de ver el mundo, de reestructuras de la sociedad que se plantean en espacios como el Festival de Cine de las Montañas, el lugar que tienen de la Cinemateca, me parece un lugar maravilloso, es un ejemplo a replicar en muchos otros rincones del país, y la apertura al diálogo, ¿no? O sea, que es un espacio muy inclusivo en muchos sentidos, porque a veces los espacios que no están en el mainstream, que no están en lo esto, se excluyen también como lo hace el mainstream, ¿no? O sea, acá creo que hay una congruencia de todo y eso me parece maravilloso. Bueno, Lactar está inspirada en una historia real. Lactar es la historia de una mujer de 62 años, acomodada, que cae buscándole sentido a la vida en una historia súper paradójica, que es que queda embarazada a esa tardía edad y lucha por tener ese hijo por todos los motivos. Y eso nace de una historia en la cual había una señora que iba a mi casa a hacerme el oficio y era una mujer acomodada que no tenía necesidad de hacer oficios. Y un día le pregunté que por qué hacía esto y ella me dijo que porque entrando en esos espacios le encontraba sentido a la vida, como que se encontraba aventura y lugares como para rehacer su existencia, y me confesó que hacía otro tipo de cosas, como vender minutos de celular a escondidas en los parques y cuidar niños en guarderías comunitarias, en bienestar familiar. Entonces, a partir de eso nació esta idea. Pues esa es una historia que duré 15 años dándole vueltas. Era una historia que se resistía, tenía mucha resistencia en los círculos de juicio que existen en estas todas dinámicas de fondos y de cómo conseguir los dineros para hacer las películas. Me decían que era una historia demasiado inverosímil, o que yo, por mi background de director de películas entre comillas comerciales, no era la persona apta para desarrollar un drama de este estilo. Y ya me estaba desesperando con la idea de hacer esta historia. Había escrito como unas 20 versiones de guión o más quizás, y decidí que pues, la historia no podía quedar muerta, entonces decidí convertirlo en una obra literaria. Y fue una cuestión paradójica, porque en el momento en que escribí la novela de Lactar, como que entendí realmente la esencia de la película, que era qué hacer con la vida. Es un cuestionamiento transversal a la sociedad de qué estamos haciendo con la vida. Y justo después de que terminé la película, la novela, todo se desenmarañó y a los 6 meses se hizo la película. Entonces, esa es la historia del libro, como que fue parte del proceso para poder llegar a la película después de muchas reescrituras de diversas formas. Ha sido un proceso, creo que el proceso más importante de mi vida, aunque pues he sido una persona muy afortunada en el mundo cinematográfico de haber pasado por decenas de películas que he dirigido, pero esta película me ha permitido como explorar los caminos creativos que muy pocas personas pueden darse el lujo, ¿no? Que es empezar con una idea que parte de la realidad, transformarla, hacer un libro y poder traicionar el libro. ¿Sí? Eso, como que siempre que se hace una adaptación literaria está ese juzgamiento, y acá pues yo no tenía juez porque era yo mismo el que lo estaba haciendo y yo mismo era el que me arriesgaba. Entonces sí, creo que es un proceso maravilloso. Es un proceso maravilloso también ver cómo una idea que tuvo tanta resistencia en los círculos de juzgamiento de los procesos creativos ha tenido tanta aceptación en el público. Hoy, en la fecha de hoy, es la película colombiana más vista en el país en este año, y eso me llena de satisfacción
Pero no solo eso, sino que ha ganado pues, un par de premios internacionales que nunca nos esperamos ni nunca pretendimos ganar. Y eso me llena como de una satisfacción de mediación, ¿no? Que conectar con el público no necesariamente distancia la posibilidad de hacer productos que también conecten con la crítica y con unos públicos más estilizados, ¿no? Es un ejemplo de que las dinámicas de juzgamiento de las obras audiovisuales y de todas las obras creativas están mandadas a recoger. Creo que esto no es una competencia de caballos, esto no es un reinado de bellezas, esto es una cuestión de conexión con el ser humano. Y afortunadamente siento que con Lactar se logró esa conexión con el ser humano y trascendió, pero poder conectar tanto con el público popular, con las amas de casa, con los jóvenes adolescentes y con los grandes jurados, pues es una cuestión que como que hace un replanteamiento de lo que tenemos que hacer para contarnos, que realmente es la importancia de los sistemas audiovisuales. Los sistemas audiovisuales para mí son un mecanismo creado por el sistema socioeconómico en el que vivimos para reconstruir lo que somos como imaginario social. Y a veces tanto los creadores, los creativos de todas las instancias, como los productores también de todas las instancias, nos alejamos de esa pretensión que es realmente el hecho importante y buscamos beneficios o económicos o réditos megalómanos, ganarse premios y cosas que ensalzan el ego, pero que no ayudan a esa reconstrucción social que tiene como misión principal los sistemas audiovisuales. Yo creo que las dos cosas, esto es un diálogo, o sea, creo que los procesos audiovisuales no son de una vía, son de doble vía. Si uno se pone a mirar las películas que trascienden la historia de la humanidad o que traspasan las barreras del tiempo, hacen un diálogo entre lo que sucede en el momento histórico y social y territorial como con lo que va a ser esa sociedad. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en Hollywood, gran parte de las películas apoyan los procesos políticos que suceden y los procesos políticos cambian con esas críticas. El caso más palpable de eso es, por ejemplo, Vietnam, Apocalipsis Now, y pues si vamos siguiendo históricamente todas las guerras que han habido en los últimos 60 años, han tenido un boom cinematográfico cada una de esas guerras, ¿no? Y son formas de renarrarnos como sociedad y de remanipularnos como sociedad también, o sea, tienen las dos vertientes. Entonces yo creo que tanto el territorio se transforma con el cine, como el cine transforma los territorios. Para mí, el único cineasta que existe en Colombia es Víctor Gaviria, no hay otro cineasta. Todos los demás somos unos bufones de este medio audiovisual y pretendemos hacer algo. Y Víctor Gaviria, ¿por qué es tan importante? Porque hizo una reconstrucción social a partir de poner una realidad sobre la mesa. Medellín tuvo un golpe en el hígado, un knockout con Rodrigo D, con La Vendedora de Rosas, con Sumas y Restas, que lo obligó, entre otros muchos factores, no fue el único obviamente, pero que tuvo una presión social tan fuerte con estas películas que la hizo transformarse. Si Víctor Gaviria no existiera, si no hubiera hecho estas películas, probablemente hoy en día Antioquia y Medellín sería Mad Max, porque ese golpe tan duro, que sí, hay un Mad Max, tal vez sería otro Mad Max peor, o distinto, pero el que venía creándose antes de La Vendedora de Rosas de Rodrigo de Sumas y Restas, incluso con La Mujer del Animal, fue un freno a una sociedad, fue un golpe constante. El tema de la memoria, pues sí, qué bonito, los archivos y esto, pero el gran valor del cine es la respuesta inmediata de transformación social que tiene. Hay un problema con el cine y es que es el momento en donde yo siento el cine colombiano más muerto. En este momento el cine colombiano está muerto y es el momento donde más cine se ha hecho. Porque es que el problema no es hacer cine. El problema es en entrar en un diálogo con el país. Y el cine que estamos haciendo no está dialogando con nosotros.
Y en esa medida el cine colombiano está muerto. Si nosotros nos vamos 30 años atrás y vemos películas como La gente de la Universal, como La vendedora de rosas, como La estrategia del caracol, como El embajador de la India, eran películas que dialogaban como lo que somos como país. Y las audiencias transversalmente acudían y empezaba a haber una reconstrucción. Entonces siento que ese es el problema más grande en este momento, que no hay un diálogo con el país. Y es un problema de nosotros los realizadores. Porque estamos haciéndonos jugados de dados, haciendo vainas que no dialogan con lo que somos como sociedad, que pretenden armar espacios de ganarse concursos, ganarse premios, lograr el elogio mutuo de una logia, pero no está logrando entrar en una comunión con lo que somos como sociedad. Y si no hay esa comunión, el cine está muerto. Si el cine no se ve, pues está muerto. Si uno se pone a pensar, Tarkovsky llevaba masas a Rusia. Era una película que cientos de millones de rusos vieron. Pero eran películas demasiado artísticas, demasiado elaboradas, pero que estaban entrando en un diálogo con una sociedad y con una cultura. No estamos teniendo esa comunicación. Entonces yo creo que lo más importante es entrar en ese diálogo. Y en la medida en que uno entre en ese diálogo con las audiencias, así sean las audiencias comunitarias, las audiencias rurales o las audiencias masivas, creo que va a tener sentido hacer cine. Si no, no hay sentido. No, pues esto me parece un espacio maravilloso. Creo que abre un diálogo, en ese diálogo perdido, en esa batalla que nos está dando dentro de la cinematografía, ¿me entiendes? Porque hay realmente una inclusión en donde se traen miradas plurales de muchas cosas que nos están mostrando y se están viendo y se ponen a la voz de todos para que todos estén ahí tomando lo que quieran de ellos. Y hay una relación al diálogo, hay una formación, o sea, me refiero a una formación en el sentido de comunión, no de imposición, porque a uno no lo tienen que formar para que lo entiendan. El público es un ente independiente. Entonces me parece que este espacio va más allá de eso y abre esa posibilidad de retroalimentación social que es tan importante para que tenga algún sentido el cine. O sea, Goya transformó la mirada de un sistema sociopolítico a través de unos cuadros. ¿Sí me entiende? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro cine para cambiar eso? Hoy en día yo creo que crear es vencer el miedo, es derrotar el miedo. Eso es crear. Y hoy en día no hay pretextos para decir que no puedo. ¿Sí? Yo tengo mucha gente que era muchísimo más talentosa, que nunca logró hacer las cosas que quería porque no tenía los recursos que hoy tenemos para poder hacer lo que se puede hacer. Hoy tenemos el celular, tenemos las redes sociales, podemos subirlo a las plataformas, podemos hacer de todo y hoy casi con esa, en donde me estén mirando, casi que con eso mismo se puede hacer una película. Entonces creo que vencer ese miedo y ese recurso. Y ser honestos, ¿no? La honestidad es una cuestión que no tiene precio y que en la honestidad uno se conecta con uno mismo y en la medida en que uno se conecta con uno mismo, uno se conecta con el universo. El cine ha sido un burladero en muchos sentidos, o sea, en todas las aristas que pueda tener esa palabra, burladero. Creo que el cine ha sido eso para mí. Yo nunca quise ser cineasta y yo soy disléxico y mi sueño siempre fue ser escritor. Entonces yo me burlé de la escritura en el cine. Me puse detrás de ese burladero y logré hacer lo que no pude hacer en la escritura a través del cine. Porque pues si hubiera escrito, pues hoy en día escribo y me ha costado muchísimo, he encontrado ciertos mecanismos para poderlo hacer. Pero si no hubiera sido por el cine, yo me hubiera estallado. Me he burlado de la sociedad, me he burlado de mí mismo, me he burlado de los guetos,
de los círculos intelectuales, sociales y reflexivos. Me he burlado de los sistemas. O sea, y me he burlado, es que también he hecho como cierta resistencia a caer en los guetos y a los círculos. Entonces, para mí, el cine en todo sentido es un burladero. Mire, hermano, uno cuando hace una película, yo cuando hago una película, yo siempre tengo la conciencia de que es una apuesta perdida. O sea, uno cuando se enfrenta a hacer una película, usted no sabe si va a ganar, si va a conseguir el dinero, si le va a quedar bien, si le va a quedar mal, si va a conectar con la gente o si le va a gustar a los festivales. Es una apuesta perdida. Entonces yo trato de que lo importante de hacer las películas sean los procesos que se desarrollan en torno a eso. Entonces, por ejemplo, yo trato que sea con la gente más bacana, que esté contando algo que por lo menos me ayude a solucionar problemas internos míos. Y que viva un proceso tan maravilloso de que si todo sale una mierda, por lo menos valió la pena haber hecho la película. Así quede mal, así no se termine, así queda a mitad de camino o así se gane un premio en Sochi o en donde sea.